Bien, nos encontramos en Justicia.tv, en este espacio de entrevista. Hoy nos acompaña el doctor Mateo Bujosa Badel. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Estaremos platicando con él sobre la violencia de género que afecta a los menores en particular. Doctor, para empezar esta entrevista, hablando del tema de los derechos humanos, ¿cómo ha avanzado en el mundo en general, a nivel global, la defensa de los derechos hacia los niños, hacia los menores? Hay diferentes planos, es decir, por un lado en las normas se ha avanzado bastante, se ha avanzado mucho en aplicar garantías sobre todo al enjuiciamiento de menores, pero también a la asistencia, al apoyo de menores que están en situación vulnerable, sean víctimas o también sean delincuentes, que también necesitan su protección y su encaminamiento hacia una socialización. Pero luego hay otros ámbitos en que hay mucho por hacer. Estoy pensando en que hay muchos países, espero que en México no, pero recuerdo que en algunos países de Sudamérica se habla directamente de niños esclavos. Sí. Entonces hay una realidad inequitativa que hay que superar. Digamos que no vamos a la par en este camino, no, digamos las naciones necesitan, digamos que a lo mejor sumar esfuerzos y caminar en paralelo hacia ese objetivo. Y sobre todo yo creo que hay que aterrizar claro, a la realidad. A veces nos puede dar la sensación de que haciendo un convenio ya lo tenemos resuelto y que se va a aplicar automáticamente, claro, pero luego la realidad es mucho más compleja y las dificultades aparecen. Así es. Hay que afrontarlas. Doctor, en este importante tema, desde su opinión, ¿cómo afecta la degradación de los derechos de los menores al desarrollo de las comunidades? Los menores como obviamente futuro de las naciones, de las comunidades, de los pueblos. ¿Cómo afecta la degradación de los derechos humanos de estos menores? Pues totalmente, porque estamos hablando de los que van a ser en el futuro, claro, los mayores, ¿no? Van a ser los ciudadanos, claro, de pleno derecho de esa sociedad. Por lo tanto, son elementos que necesitan un cuidado exquisito, ¿no? Sí, sí, sí. Y no siempre somos conscientes de eso, porque hay ciertos sectores relacionados con inequidades sociales, claro, con pobreza, que parece que la sociedad condena ya a seguir en la eternidad en esas situaciones, ¿no? Entonces es más complejo, no solo es cuestión de derechos humanos de menores, sino de derechos humanos de toda la sociedad, ¿no? Claro, definitivamente es un tema que no podemos dejar de lado. No podemos dejar de lado porque está relacionado, claro, no es algo que podamos apartar de un contexto determinado, de un contexto económico, social, claro, real en definitiva, que no se para en el plano normativo ni siquiera en el plano de aplicación de unas normas determinadas. Claro. La prueba es que incluso las normas internacionales se preocupan mucho del entorno social, de la personalidad del menor, es decir, la realidad aparece mucho más claramente que en el proceso por adultos. Eso quiere decir que en esa función de educativa que tiene que tener el menor, a mí no me gusta hablar de reeducación, okay, cuando hablamos de menores, porque muchas veces son menores que nunca han sido educados, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener en cuenta toda esa realidad social para tener efectividad, ¿no?, en el trabajo que se haga. Así es. Hablando del caso de España, doctor, ¿cómo se ha atacado este flagelo, este problema? Es decir, desde la academia, desde el sector público, por ejemplo, desde el gobierno. Hay factores contradictorios, sí, porque es un tema, sobre todo cuando algún menor comete algún delito llamativo de estos mediáticos, okay, se utiliza de manera demagógica muy fácilmente, okay, como si eso fuera la generalidad de los delitos. Y la medida subsiguiente es una agravación del proceso penal, una disminución de las garantías, en definitiva, sí, y una mayor represión. Entonces, no es esa la idea inicial, yeah, ni la idea de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, sino el cambiar las circunstancias sociales. Okay. Eso es lo que va a tener consecuencias en el futuro, en la sociedad del futuro, no la pura represión. Bien, hablando, doctor, de este tema de las
de la violencia de género contra los menores, contra la niñez. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales manifestaciones? Es decir, en este contexto de género, ¿cómo podemos visualizar esos fenómenos de violencia de género, en particular hacia los menores, hacia los niños? Hay distintas manifestaciones, lamentablemente. Sí. Directamente el menor puede ser un actor de esa violencia de género. Eso cada vez es más frecuente. Cada vez, eso yo he leído algunos informes que me llaman la atención, en el sentido de que como los jóvenes están siendo más posesivos, más celosos, más como que volviéramos para atrás, ¿no? A una sociedad más patriarcalista. Retrocedemos. A lo mejor, pues eso es la ley del péndulo. Hemos avanzado un poquito y ahora toca volver un poco para atrás, pero no debería haber justificación, ¿no? para eso. Eso sería un elemento. Luego el elemento del menor que está inmerso en una situación familiar o relacionado con una pareja, sí, que puede ser su madre, su padre, o uno de los progenitores con otra pareja distinta, pero que sufre directa o indirectamente las consecuencias de esa violencia de género. Y también hay que cuidar esa situación. Ahí el menor ya es puramente víctima, no es actor de ninguna acción penal ni ninguna acción susceptible de sanción, ni siquiera con contenido educativo, sino de pura protección y a veces de protección en el sentido de que la vamos a necesitar para poder perseguir esos hechos. A veces puede ser el único testigo que tengamos, y eso complica las cosas en el sentido de que el proceso es un mal por el que tendrá que pasar el menor para poder sancionar esa conducta, para poder sancionar al hombre que lamentablemente puede haber matado a su madre, ¿no? Claro, y me parece, de esto que está hablando en particular, digamos que esto se aprende desafortunadamente en el seno familiar. Algunas de las cuestiones que usted me estaba diciendo ahorita, sobre todo lo de la posesividad y ese tipo de fenómenos que, como bien lo dice usted, algunos jóvenes lo están plasmando, lo están... Sí, curiosamente claro, la familia es la familia en sentido amplio, no en sentido tradicional. La familia es el principal elemento educativo. Entonces, así es. Para bien y para mal. Es decir, se educa en los elementos positivos y se educa en los vicios y en las anormalidades. Tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno como lo malo, así es. Así es. Doctor, en este mundo en el que nos encontramos de tecnología, de modernidad, ¿qué papel juegan las redes sociales, el internet en general, para que la niñez, los menores se vean afectados también en el contexto de género? Pues yo diría que ahora están cumpliendo un papel protagónico. Sí. Es decir, los delitos, las infracciones en materia de jóvenes infractores que pueden inscribirse en la violencia de género, utilizan las redes sociales, básicamente. Claro. Los acosos, las amenazas, a través de los celulares, a través de las redes por computadores. Eso es muy habitual. Claro. Además de los beneficios que ha traído, obviamente, pues también genera modificaciones en la realidad social de las comunidades. Sí. ¿Verdad? Sí, de hecho, bueno, se suele decir que los niños y los adolescentes, las niñas y adolescentes, suelen nacer ya ahora mismo ya programados, ¿no? Para utilizar. Un mayor de 50 a 60 años tiene sus dificultades para aplicar, para utilizar esos medios, y los niños ya nacen en este contexto en que les parecen programados ya para utilizarlos. Entonces, claro, lo utilizan como medio también para sus abusos, para sus conductas indebidas. Los hace más vulnerables al final del día. Son más vulnerables porque todo eso multiplica además las posibilidades. Así es. Multiplica las comunicaciones. Antes con el teléfono, bueno, pues claro, podía uno llamar por teléfono y a lo mejor no se sabía, ahora ya es más fácil saberlo, pero antes no se sabía quién era el destinatario ni el número que llamaba, pero poco más, a lo mejor para acosar de manera a distancia, quiero decir. Exacto. Pero ahora no, ahora puede haber un acoso, una amenaza prácticamente continua. Así es, doctor. Pasando a otro tema, en el caso del tráfico o trata de menores,
¿qué esfuerzos conjuntos se han realizado a nivel global entre las naciones y entre, bueno, las dependencias que agrupan a las naciones, la ONU, etcétera, para afrontar este grave delito a nivel mundial? Se está trabajando y se está trabajando bien. Se están haciendo cosas tanto a nivel global, sí, de la ONU, como a nivel regional. Yo conozco trabajos del Consejo de Europa, por ejemplo, el convenio de Lanzarote en materia de prostitución infantil, okay, de abusos sexuales, etcétera, que tiene un planteamiento amplio de tratamiento de esos menores víctimas integral. Sí. Y luego medidas que podríamos decir ya puramente procesales, cómo tratar a los menores en el proceso para que no sufran las consecuencias negativas de ese paso por el proceso. Eso se está haciendo, se están incorporando poquito a poco a los ordenamientos internos. Sí. Y bueno, falta a lo mejor el siguiente paso, de que todo eso se haga real, que se cambien las mentalidades, la sensibilización, claro, que eso no es fácil, el introducir. Claro. Bien, entonces ya para concluir, doctor, ¿algún mensaje para todas las instituciones, tanto de este estado de Tamaulipas, de México y en general, a todos los involucrados, para seguir trabajando de la mano y erradicar algún día, muy pronto esperemos, pues este problema, ¿verdad? Pues si me permite, dos mensajes. Claro. Uno, un mensaje positivo, sí, en el sentido de que, bueno, hay mucho por hacer, pero hay que seguir en el camino, hay que esforzarse y hay que seguir trabajando, perfeccionando, viendo cómo las cosas que se van implementando hay que ir corrigiéndolas, hay que ir apuntando mejor en algunas medidas, poner medios personales, económicos, coordinación, cooperación internacional cada vez más básica, porque sí, los menores también están integrados cada vez más, y en algunos países probablemente más que en otros, en delincuencia organizada, etcétera. Claro. Entonces todo eso hay que cuidarlo si queremos un futuro mejor. Eso por un lado. Y por otro, ya un mensaje destinado a Tamaulipas, a Ciudad Victoria en concreto y a México en general. Sí, sí. Pues agradecer, creo que es la quinta vez que vengo a este lindísimo país, y debo agradecer siempre la recepción inmejorable que he tenido. Voy teniendo bastantes amigos en México y estoy orgulloso de ello y de ver cómo va mejorando México y cómo va luchando para avanzar hacia el futuro. Nos da gusto que nos haya acompañado en esta ocasión, le agradecemos su tiempo, muchísimas gracias por habernos cedido esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. El doctor Lorenzo Mateo Bujosa Badel, de la Universidad de Salamanca, España. Continuamos.